Muy buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una semana más aquí en la UNAM Responde. Seguimos desde Ciudad Universitaria en este programa que surgió con el objetivo de dar respuesta a las dudas y a las necesidades con el surgimiento también de la pandemia y se ha diversificado para seguir dando a ustedes, dándoles a conocer a ustedes todo este conocimiento que se genera en términos de investigación, de ciencia, de cultura, de humanidades, de deporte. En fin, es un pretexto excelente el de conocer nuestra universidad para seguir en contacto a través de este programa. Y bueno, comenzamos esta tarde con temas internacionales y es que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que el 99% de la población mundial respiramos un aire insalubre. Esto es, que no cumple con los estándares de calidad. En un estudio realizado alrededor del mundo por ciudades, pueblos y aldeas, la OMS determinó que el aire que respiramos tiene partículas que pueden afectar nuestros pulmones y además generar diversas enfermedades. Por supuesto, estos datos no son para celebrar, sino para reflexionar y actuar en beneficio de nuestra salud. Y bueno, como cada lunes, hablando de las variantes, vamos enseguida con el doctor Rosales, quien nos habla sobre la variante Omicron, que es una de las más contagiosas ocasionadas por el virus del SARS-CoV-2. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿habrá una nueva ola de infecciones por la nueva variante del virus? Revisemos. A finales del año 2021, la Organización Mundial de la Salud informó la aparición de una nueva variante del virus SARS-CoV-2 que recibió el nombre de Omicron. Omicron es un virus que tiene muchas mutaciones, particularmente en la proteína S del virus. Omicron presenta 4 linajes o subvariantes, la original B11529 y las subvariantes BA1, BA2 y BA3. BA2 es la subvariante más contagiosa y se están reportando muchos nuevos casos de infecciones en varios países, incluyendo Reino Unido, China, Alemania, Francia, Estados Unidos y Canadá. Afortunadamente, la enfermedad que B2 produce no es más severa y aparece como un cuadro de resfriado común. Siendo así, la subvariante BA2 sigue siendo la que predomina en el número de infecciones en todo el mundo, pero aún así las hospitalizaciones y defunciones no han aumentado de la misma manera. Sin embargo, no debemos confiarnos porque la enfermedad que la variante BA2 produce puede ser muy severa en personas que tienen comorbilidades como sobrepeso, diabetes o hipertensión. Entonces, sí puede haber casos graves aún con la variante BA2. Para prevenir infecciones, lo que hay que hacer es conseguir un refuerzo de la vacunación y sobre todo evitar las infecciones siguiendo las recomendaciones de siempre, particularmente en lugares concurridos y cerrados. Cuídese mucho, no se confíe. Muchas gracias. Hasta luego. Un estudio del Instituto de Investigaciones Biomédicas y la SECTEI revela que la contaminación atmosférica no solo afecta a nivel pulmonar, sino que también incide a nivel cardiovascular y en otros padecimientos crónicos no transmisibles como el sobrepeso o la diabetes, lo que vuelve a estas personas más vulnerables ante la contaminación. De esto estaremos platicando esta tarde con la doctora Citlali Osorio Yáñez, quien es responsable de este estudio y además es investigadora del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas, también es miembro del Instituto de Cardiología de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues qué bueno que estás aquí para platicarnos de estos temas. Ha sido un tema latente durante las últimas semanas. Es en temporada de calor cuando quizá más pensamos en la contaminación y en los efectos que ocasiona a nuestra salud. Y hoy vamos a platicar de este estudio titulado Exposición al material particulado 2.5 y riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en adultos de la Ciudad de México, que puede ser un tema o un título un poquito largo y complejo, pero platícanos cuál es su objetivo y qué es lo que busca esta investigación, doctora.
Bueno, nuestro objetivo es conocer los efectos de los contaminantes atmosféricos en la salud cardiovascular, ¿no? En general, cardiometabólica de los habitantes de la Ciudad de México. Nosotros nos estamos enfocando en dos contaminantes, que es material particulado 2.5, que como bien mencionaste en el corte, estas partículas son muy pequeñas y pueden entrar hasta nuestros pulmones, a nuestros alvéolos y distribuirse al torrente sanguíneo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud las ha considerado como contaminantes criterio y hay muchos estudios epidemiológicos que tratan de relacionar la exposición a estos contaminantes criterio y desenlaces cardiometabólicos, ¿no? También nos enfocamos en el ozono. Sabemos en estos últimos días, y lo hemos vivido en carne propia, pues los altos niveles de contaminantes, en especial en la temporada de calor, es el ozono, ¿no? Porque el ozono se forma a través de reacciones químicas muy complejas que incluyen la presencia de calor, ¿no? De radiación y calor. Entonces, estamos justo en la temporada de ozono, que con los incendios forestales, el alto tráfico vehicular, etcétera, aumentan las concentraciones de estos contaminantes. Cabe resaltar que en la Ciudad de México pues tenemos un problema de contaminación por PM2.5, pero también por ozono. Por ejemplo, los niveles de PM2.5 sobrepasan 4 veces el límite de la Organización Mundial de la Salud, que es de 5, ¿no? Nuestro límite anual en Ciudad de México anda en el rango de 20 a 24 microgramos por metro cúbico, ¿no? Y el límite de la OMS es 5, o sea, estamos muy por encima. El de la norma mexicana es de 12, de todos modos, considerando la norma mexicana, estamos altos en contaminación por PM2.5. Lo decíamos justo al principio de este programa, de estas señalizaciones que hace la OMS, la mayoría de la población mundial estamos en aires no benéficos para nuestra salud. Quizá estamos más familiarizados con el ozono, pero ¿cuáles son las causas o dónde se origina este otro contaminante del que nos hablas, el 2.5 o el PM2? El PM2.5, las fuentes son diversas, se clasifican como fuentes móviles o fuentes puntuales, pero digamos en Ciudad de México el 50% de las emisiones por PM2.5 se pueden atribuir al tráfico vehicular, ¿no? Entonces, este es un problema muy complejo, el problema de la contaminación, porque pues sabemos que el tráfico vehicular en Ciudad de México pues es apabullante, por decirlo así. Tenemos una planta vehicular de 4 millones de coches, y también tenemos 400,000 camiones de carga circulando, que también esto aumenta los niveles de PM2.5. Entonces, esto se vuelve una situación muy compleja, porque entiendo que muchos llegamos a utilizar el carro, aunque las distancias no sean tan largas por cuestiones de seguridad, ¿no? O por cuestiones de las distancias. También hay mucha gente que vive, no sé, en el Estado de México y se transporta a Ciudad de México, hace 2 horas de camino, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación bastante compleja. Nosotros lo que estamos estudiando, este es un estudio que es en colaboración con investigadores de aquí del Instituto Nacional de Cardiología. Es un estudio de corte con los investigadores que dirigen esta corte, es el doctor Gilberto Vargas Alarcón y la doctora Rosalinda Posadas. También trabajamos con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, que es el doctor José Luis Tezcalac, y del Instituto Nacional de Perinatología, que es el doctor Sánchez Guerra. Y nosotros lo que queremos saber es la contribución de estos contaminantes atmosféricos en la salud cardiometabólica de los habitantes de la ciudad. Exacto, o sea, ahí vamos a quedarnos justamente. Entendemos por un lado lo que ocurre en la ciudad, que sabemos es una ciudad contaminada, de muchísima movilidad. Se paró obviamente con la pandemia, pero después de ella, que no ha terminado, la movilidad se ha incrementado incluso en medidas mayores a lo que sucedía antes de 2 años. Y te quería preguntar también por este otro factor que determina el estudio, que son los pacientes. Te refieres a las personas con complicaciones cardiovasculares y cardiometabólicas. Platícanos exactamente a qué sector de la población se refieren y quiénes están participando.
En este estudio están participando un grupo que es el grupo control. Estas personas fueron a banco de sangre y ahí se les invitó a participar en el estudio, entonces para tener como una población de referencia o de comparación. Y también tenemos pacientes que tienen enfermedad arterial coronaria prematura. Digamos que ellos tuvieron infarto al miocardio, estenosis, algún padecimiento cardiovascular a temprana edad, ¿no? Digamos, en mujeres menor a 65 años y en hombres menor a 55 años, ¿no? Entonces, queríamos saber si, por ejemplo, la exposición a la contaminación atmosférica se asociaba con estos padecimientos cardiovasculares en la población que ya trae un riesgo per se, pero también queríamos saber si la contaminación atmosférica se asociaba con desenlaces clínicos cardiovasculares como la calcificación coronaria o como el espesor íntima media en personas que aparentemente eran sanas, ¿no? Que llegaron a banco de sangre para donar una muestra para algún familiar, pero ellos no venían por algún padecimiento cardiovascular y los resultados han sido bastante interesantes. Nosotros lo que hemos encontrado es que sí hay una asociación entre la exposición a este contaminante PM2.5 y el aumento de presión arterial en personas de la Ciudad de México que aparentemente eran sanas, ¿no? Entonces, ¿esto de qué nos está hablando? Pues que no solamente los contaminantes tienen que ver con la irritación de los ojos o con padecimientos pulmonares, ¿no? Sino también con nuestra salud cardiovascular y metabólica. Esta imagen que están proyectando es de un medidor de partículas, que es también purificador de aire que tengo en casa, y son los niveles de PM2.5 en interior. Este fin de semana en Tlalpan tuvimos calidad del aire extremadamente mala, de acuerdo al índice de aire y salud, y vemos que los niveles son de 61 microgramos por metro cúbico, ¿no? Cuando el límite para niveles diarios en la Ciudad de México, de acuerdo a la norma, es de 45, ¿no? Para 24 horas, entonces estamos por encima de ese límite. De lo que nos está hablando, pues es que esto es un problema muy, muy fuerte, muy importante, y luego pensamos, bueno, me quedo en casa y voy a evitar el exponerme, ¿no? Pero depende, hay veces que nuestra casa puede funcionar como un concentrador de partículas, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que yo haría para aquellos hogares que tienen la posibilidad, porque sé que las condiciones socioeconómicas de los hogares de la Ciudad de México no siempre dan esa posibilidad, pues es comprar un purificador de aire, ¿no? Para un poco disminuir este nivel de exposición que a últimas fechas ha sido bastante alto. Y bueno, no sé si puedo regresar al estudio. En un momento te preguntaría sobre estas recomendaciones. Quisiera que nos hablaras justamente un poquito más de cómo se da esta asociación entre los factores de salud y las partículas. Es decir, nos decías, son el grupo muestra, no fue porque presentaran alguna enfermedad. ¿Cómo se dio esta asociación? ¿Se disparó la enfermedad? ¿Ya se tenía y no se habían dado cuenta? ¿Se aumentaron los síntomas? ¿Qué es lo que ocurrió en este estudio muestra? O en esta población muestra. En esta población que nosotros llamamos control por no tener un diagnóstico de enfermedad cardiovascular, lo que nosotros encontramos fue un aumento de presión arterial. O sea, conforme aumentaba la exposición tanto a niveles anuales de PM2.5 como a niveles diarios, porque hay dos métricas para la exposición. Cuando uno quiere ver efectos crónicos, se hace cálculo de niveles anuales. Cuando uno quiere ver efectos agudos o a corto plazo, se hacen niveles diarios, ¿no? Entonces, considerando los niveles anuales, observamos un aumento de la presión arterial relacionado con PM2.5, ¿no? Este mapa muestra las concentraciones de PM2.5 anuales en los participantes de la CORTEGEA y vemos que pues todos están en números amarillos y rojos en cuanto a exposición, ¿no? Porque el límite de la OMS anual es de 5 y de la mexicana es de 12, y nosotros sobrepasamos, como les comentaba, y lo corroborábamos con esta población, 4 veces el límite
de la Permitido OMS. o recomendado. Platícanos un poquito de la metodología, doctora, cómo se llevaron a cabo estos cuestionarios, en qué tiempo, cómo se le da seguimiento para tener esta información que no es inmediata, sino requiere de tiempo para considerar o para identificar los aumentos o no de los contaminantes. Sí, bueno, en el grupo de trabajo tenemos pues expertos en asignación de la exposición y en este caso el doctor José Luis Tescalac fue el que hizo el cálculo de la exposición. Esto lo hizo considerando las estaciones de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México. Ya tenemos esta red, ¿no?, de monitoreo de la Ciudad de México ya desde hace varios años con este problema de la contaminación y se generan valores horarios, ¿no?, de estos contaminantes. Entonces es un trabajo informático muy fuerte en el cual hay que generar promedios, hay que considerar también áreas de buffers porque al final lo que el paciente te dice es mi dirección es tal, ¿no? Entonces tú con esa dirección tienes que generar unas coordenadas geográficas que son X y después considerar las estaciones de monitoreo cercanas al domicilio del participante y ya teniendo los datos que genera esta red, se asigna la exposición a cada uno de los participantes y eso a través del tiempo, ¿no? Porque sí puede haber aumento en las concentraciones de PM2.5 global 20 o disminuciones también, nos ha tocado ese caso. Entonces, así fue a través de la dirección que se asignó la exposición y considerando los datos de la red de monitoreo. Exactamente, eso te iba a preguntar, son distintos factores los que se involucran y distintos personajes también en términos de la multidisciplina. Es una colaboración del Instituto Universitario, pero también participa la SECTEI. Platícanos la importancia de realizar estos datos y cuáles son, digamos, el objetivo, es decir, cuál es el alcance de un estudio de este tipo, qué es lo que sucede con los resultados. Claro, bueno, nosotros al tener estos datos que demuestran que la contaminación se asocia o afecta la salud cardiovascular, porque no solamente lo encontramos con presión arterial, también encontramos que aquellas personas que tenían sobrepeso u obesidad tenían mayor riesgo de diabetes asociada a la exposición a PM2.5 a los contaminantes. Esto es algo que ya se ha visto en otros estudios que no necesariamente, digamos, las personas sanas son más susceptibles a la enfermedad cardiometabólica, sino ahí sí se conjugan varios factores de riesgo, en este caso obesidad y sobrepeso con alta exposición a contaminantes durante mucho tiempo, pues es un factor desencadenante para la diabetes en los habitantes de la Ciudad de México y es algo que no conocemos, ¿no? Sí, claro. Nosotros siempre el mensaje es pues la alimentación, la actividad física, que son factores pues muy importantes, pero también la contaminación nos está afectando en ese sentido, ¿no? Exacto, y pocas veces lo consideramos porque además lo relacionamos directamente justo con afectaciones a la vista, cuando ya hay niveles más altos de contaminación, pero no necesariamente con enfermedades de este tipo. Doctora, nos queda poco tiempo para terminar, pero mencionaste puntos importantes, es decir, todos podemos contribuir a cuidar nuestra salud. ¿Cómo saber o cómo lograr disminuir la exposición a estos contaminantes? Un purificador nos decías de aire, qué es lo que podemos hacer y cómo identificar dónde y cuándo usarlo. Sí, mira, yo ahí tengo un comentario que hacer. Yo he visto muchas veces que se habla de la dieta, de la actividad física, que por supuesto son factores muy importantes a considerar para cuidar nuestra salud cardiometabólica, o sea, prevenir estos riesgos de diabetes y obesidad. Sin embargo, sí creo también que hay factores estructurales que no dependen de las voluntades de las personas, ¿no? Cuando te enfrentas a situaciones como que las ciudades están diseñadas para los autos, que es riesgoso caminar, ¿no? Y que también, no sé, tú haces 2 horas de trayecto a tu trabajo y a veces nosotros desde el punto de vista de salud pública, el decir haz ejercicio y come bien, es complicado a veces que eso se ajuste a la realidad de muchas personas mexicanas, en el sentido de los horarios tan apretados y de la situación socioeconómica, etcétera. Lo que yo les podría decir que hace poco escuché en una conferencia sobre obesidad infantil es que tratemos de hacer ciertas rutinas en casa, ¿no? Que
que mejoren nuestro estado de salud sin que eso signifique necesariamente, muchas veces nos ponemos del objetivo, me voy a inscribir al gimnasio, ¿no? Y ni nos inscribimos al gimnasio y terminamos pagando algo que no usamos, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer una rutina de ejercicio en casa con los niños, ¿no? De decir, no tiene que ser así extenuante ni de alto rendimiento, ¿no? Alguna rutina como un baile en casa con nuestros hijos, o también daban otras recomendaciones como instaurar la cena de verduras y que los niños o los miembros de la familia opinen sobre qué verdura o qué les gustaría, ¿no? O fruta, no sé. En lugar de comprarles, vamos a ver una película el viernes, supongamos, juntos en familia, y en lugar de comprar las palomitas o las papas, ¿por qué no picamos jícama, zanahoria con un poquito de limón y sal? Y, o sea, hacer como esos pequeños cambios que pueden a largo plazo ayudar a nuestra salud, ¿no? En el caso de otros hogares mexicanos donde, digamos, hay esas posibilidades económicas y que detectan también que viven al lado de la avenida, que saben que la contaminación está muy fuerte, y si hay esa posibilidad en casa, también comprar algún purificador de aire comercial. Ya hay muchas opciones ahora con esto de la pandemia de COVID en el sentido de disminuir los niveles de CO2, ¿no? Pero también sirven para purificar por PM2.5. Entonces, por ejemplo, aquí estas imágenes es un purificador de aire artesanal que nosotros hicimos en casa, y bueno, lo tengo en el laboratorio para el cuidado, digamos, de mis estudiantes. Entonces, es un ventilador comercial, atrás tiene un filtro, y esto más o menos sale como en 1,500, 2,000 pesos realizar este purificador de aire artesanal. Y bueno, pues sí puede sonar mucho para algunas familias, pero tal vez para otras tengan esas posibilidades, ¿no? Y por ejemplo, yo en el laboratorio lo he estado usando desde finales de febrero, y quería mostrarles esta imagen para que vieran el filtro. O sea, este filtro... Lo sencillo que puede ser. Nuevo, ajá, lo sencillo y lo útil. Ajá, es color blanco totalmente nuevo, así se veía, y ya usado como con 2 meses, está prácticamente negro, ¿no? Entonces, todo lo que respiramos, ¿no? No solamente es el polvo, las partículas, los ácaros, todo lo que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, pues, si hay esa posibilidad en casa de hacerlo, o tal vez no en casa, pero tal vez en alguna escuela, ¿no? Porque sabemos los espacios que compartimos, sabemos que debemos cuidar nuestra salud, todos los pequeños cambios en nuestros hábitos y en nuestras acciones ayudan en nuestro beneficio. Hoy sumamos quizá el de cuidar el aire que respiramos, que es algo que, vamos, pocas veces nos detenemos en este tema. Sabemos que vivimos en una ciudad de alta movilidad contaminada, pero quizá no lo consideramos al interior de los hogares, entonces estas recomendaciones son de mucha utilidad. Doctora Citlali Osorio Llanes, del Instituto de Investigaciones Biomédicas y también del Instituto Nacional de Cardiología de nuestra universidad, gracias por estos minutos, por estos consejos, más información para actuar responsablemente en nuestro beneficio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, doctora. Y seguimos con más información. Vamos con los chicos de No Memes, que enseguida nos cuentan una historia que se vuelve extraordinaria por tratarse de una mujer, de una investigadora, es afroamericana y además es miembro de la NASA. Enseguida una probadita de la vida y la trayectoria de Mary Jackson. En los años 50 y 60 del siglo pasado era muy difícil pertenecer al Comité Consejero Nacional para la Aeronáutica, más tarde convertido a la NASA. Si eras mujer era aún más difícil, pero si además eras de color, el objetivo era casi imposible. Pero para Mary Jackson no había límites. Nació en el estado de Virginia, Estados Unidos, en 1921. Se graduó a los 20 años de edad con honores tras estudiar matemáticas. Trabajó en diferentes lugares como maestra de matemáticas, contadora y recepcionista. Pero a los 30 años, su vida tomaría una trayectoria totalmente diferente al entrar a trabajar a la NACA, precedente de la NASA, como computista del Centro de Investigación de Langley. Su jefa fue Dorothy Vaughan, otra de las pocas afroamericanas de la organización, dentro de una sección segregada. 2 años después, aceptó trabajar con Kazimierz Czarnecki en el túnel de presión supersónico. Él la impulsó para continuar sus estudios y ascender a ingeniera. Solo había 2 inconvenientes. La escuela era nocturna y exclusivamente para blancos.
hizo cuanto pudo para entrar y lo logró. Tras terminar sus estudios, se convirtió en la primera mujer afroestadounidense que alcanzó el título de ingeniera en 1958. Con el tiempo se desempeñó en diferentes divisiones de la NACA y la NASA hasta 1985 y escribió y coescribió artículos científicos que ayudaron a que el hombre llegara a la Luna. Entre los años de 1969 y 1977 recibió una serie de reconocimientos a sus contribuciones investigativas, así como a su labor por apoyar a las mujeres de color en su carrera profesional, sobre todo en la NASA y la ciencia. Mary Jackson es hoy un símbolo que contradice los desequilibrios estructurales y nos muestra que las oportunidades pueden ser creadas con el trabajo, la organización comunitaria y la pasión. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Los esperamos en una emisión nueva el día de mañana en punto de las 2:30 y en todo momento a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen. Nos vemos mañana por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.